Muy bien. Estamos entonces terminando de revisar el documento, el PPT, el Word, que está trabajando con funciones proposicionales y cuantificadores. ¿De acuerdo? Entonces, creo, si ustedes me avisan, por aquí estábamos, ¿cierto? Habíamos estado escribiendo me acuerdo, en forma simbólica, ¿sí? Hasta ahí vamos, después seguimos acá, donde teníamos niegue los siguientes enunciados. Creo que hasta aquí quedamos en la clase anterior, no sé si ustedes me pueden confirmar eso. Sí, profe. Ya, entonces acá tenemos, dice ejercicio resuelto, vamos a ir revisándolo. Dice, considere las siguientes proposiciones. Para ningún par de números reales la suma es conmutativa. Entonces, a partir de esto, nos están pidiendo que realicemos algunas acciones. En este caso, nos piden que lo escriba en lenguaje lógico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a abrir un espacio acá para escribir en lenguaje lógico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Podríamos ¿No existe? utilizar. ¿Ah? ¿No existe o no? Claro, o sea, lo primero que tenemos que hacer es definir la función preposicional. Ah, ¿De acuerdo? Lo voy a escribir, podría escribirlo utilizando. A ver, me da la posibilidad de escribir aquí, revisar. No me da el lápiz. Ya, pero vamos a escribirlo con el Word, con el teclado. ¿De acuerdo? Díganme ustedes. ¿Cuál sería la función proposicional? O si hay dos, no sé, más funciones proposicionales. ¿Qué está pasando? A ver, díganme, ¿esto es verdadero, es falso? Involúcrense. Es falso. Es falso, ¿de acuerdo? ¿Por qué es falso? Porque la suma sí es conmutativa, o sea, si no importa el orden en que anotemos los números, el orden, el resultado no cambia. Ya, muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una idea de que tengo que tomar dos números. Entonces, lo primero que podríamos decir es lo siguiente. Bueno, me escribió con mayúscula. Bueno, después lo voy a cambiar a minúscula. Las proposiciones en general o las funciones proposicionales se escriben con P, Q y R, pero minúscula. Después lo cambio. Entonces sería algo así. ¿Cierto? ¿Sí? Y en este caso dice, o dos puntos, perdón, porque estoy definiendo lo que significa esta función proposicional, sería tal cual como dice ahí, X e Y, o en palabras, podría decirlo así en palabras, la suma ¿les parece? Sí. De acuerdo. Entonces, ahora que ya tengo definida la función proposicional, tendría que utilizar los cuantificadores, ¿de acuerdo? O el cuantificador. Entonces, dice para ningún par de números, o sea, yo me tomo un X cualquiera y un Y cualquiera, a eso se refiere, ¿cierto? Entonces podría ser así la definición. Estaba mirando los desarrollos en general, para escribir estos símbolos, uno puede ir a insertar, ¿de acuerdo? Yo puedo ir a insertar, gracias, símbolos. Y aquí me dan algunos símbolos que voy a utilizar, por ejemplo, para todo.
Para todo X perteneciente, voy a insertar de nuevo. Si no encuentro inmediatamente el símbolo, se supone que yo lo abro ahí y aparece en esos poquititos porque lo he utilizado. Pero si no lo encuentro rápido, lo despliego y aparece ahí todo el arsenal de símbolos que pudiéramos utilizar. Estamos trabajando con ¿qué conjunto? Los reales. Muy Números bien, reales. perfecto. Entonces, generalmente a mí me cuesta encontrar los reales, el símbolo de los reales, entonces como que hago esto con mayúsculas. Así, ¿ya? No creo que sea lo más idóneo. Si es que tuviera el símbolo de los reales inmediatamente, pero yo creo que aquí también lo construyeron usando esa misma idea, ¿de acuerdo? Los reales. Entonces, para todo X real, ¿qué más? Yo creo que debería ser para todo X, Y También, perteneciente a los reales. sí. Sí, podría ser para todo X, Y real, pero en el formato, en general aparece así cuando uno define en lenguaje natural, por ejemplo, tratando de llevarlo como a símbolo también, pero acá como estamos utilizando esta idea de función proposicional, también podría decir, no ahorrarme palabras, no ahorrarme símbolos, y podría decir lo mismo acá. Pero ahora usando el i, ¿ya? Y ahora vendría la función p de x. Toma ahí. Admitir. ¿De acuerdo? Ahí está dicho eso. Dice, cualquier x, cualquier y, yo lo sumo y es conmutativa. Ah, pero dice ninguna, no, ningún par de números reales. Entonces aquí lo que estoy escribiendo sería, para todo par de números reales la suma es conmutativa. ¿Qué tendría que colocar entonces para que diga para ningún par de números? Una negación. Negación. Muy bien. ¿Y qué niego? Niego acá afuera. Hay que negar los cuantificadores, ¿o no? Ustedes dicen que podría ser algo así. Estamos tratando de recordar qué pasa, ¿de acuerdo? Hay que solo negar el P de X, Y. Sí, apoyo eso. Muy bien, porque si negara todo esto, así como lo escribí recién, estaría diciendo, si usara la negación, me quedaría existe una X, existe un Y, tal que no conmutan, ¿de acuerdo? En este caso, como quiero decir que ninguno conmuta, lo que queda negado sería la función proposicional. Entonces, esta negación iría acá. Eso. Y ya no es necesario el corchete, ¿ya? El corchete era por si es que iba a negar todo. Ahí. Ok, ¿estamos de acuerdo entonces? Muy bien. Dice, determiné el valor de verdad y la verdad, y lo que pregunté hace un rato, el compañero lo dijo bien, dijo, esto es verdadero. Ah, perdón, no, mentira, mentira. ¿Esto es falso o es verdadero? ¿Qué es? Falso. Es falso, ¿cierto? Es falso, porque nosotros conocemos dentro de las reglas o propiedades de la adición, ya que es la operación que está involucrada acá, sabemos que existe la conmutatividad de acá. Entonces, y la conmutatividad hace mención de que para todo número, para todo par de números reales o para, dependiendo del conjunto donde estemos, para, en este caso en los reales también, la suma, la adición es conmutativa. O sea que los números conmutan, o los sumandos conmutan, si lo queremos decir así. ¿Ya? Muy bien. Dice, niegue y traduzca la negación en lenguaje natural. Entonces dicen que neguemos la frase. ¿Cómo quedaría negada la frase? Existe un.
lo podríamos pensar inmediatamente en lenguaje natural. ¿Cómo quedaría negada esta frase, la que está acá arriba en el enunciado? ¿Qué significa que sea mentira en el fondo esa frase? Por algún par de números reales, la suma no es conmutativa. Muy bien, así de simple. Veamos entonces, hagamos la acción de negarla, pero usando la notación simbólica, ¿de acuerdo? Ahí, perdón, ya pensé que... Control C. Vamos a negar, ¿de acuerdo? Entonces la acción de negar significaría inicialmente colocar todo entre paréntesis, entre corchetes, y anteponerle la virulilla contra ahí voy a negar, ¿de acuerdo? Estoy tratando de usar la notación como corresponde. Si niego esto, esto va a ser equivalente a lo siguiente, ¿ya? Y ahí ustedes me tienen que dictar. Entonces va a haber algo entre paréntesis que involucra a la primera parte, al para todo X perteneciente a los reales. ¿Cómo quedaría eso negado? ¿Existe una X perteneciente a los reales? Muy bien. Voy a hacer trampa. Para no tener que bajar todo lo control C. Control V. Ay, no. Ya, de nuevo. De aquí en adelante. Claro. O sea, lo hice en un paso, ¿de acuerdo? Negué el cuantificador universal, negué el otro cuantificador universal y ahora tengo que negar la función proposicional, ¿de acuerdo? Control C. Lo voy a dejar acá afuera, solamente para que no sea tan inmediato todo. Control V. ¿Sí? Sí. Y cuando niegue, van a quedar ambas negaciones una tras otra. Eso significa que puedo ocupar la idempotencia y las negaciones se van a cancelar entre sí. Ahí está. Ahí. ¿De acuerdo? Y esto, el lenguaje natural, como bien dijo el compañero, dice... Existen un par de números, así lo puedo como resumir en palabras, existen un par de números en los reales tal que la suma conmuta, tal que su suma conmuta. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Ahora, eso lo hicimos pensando en que nosotros tenemos que hacer la acción, tenemos que ir reconociendo las propiedades, la notación, que igual es cosa de tiempo, es cosa de ir madurando, ¿de acuerdo? Aquí está el resultado. Bueno, otra forma de decirlo, ¿cierto? Era así, miren. Para todo X perteneciente a las reales, para todo Y perteneciente a las reales, y aquí hicieron simbólicamente la idea de conmutar, ¿de acuerdo? Me parece súper también interesante decirlo de esta manera, ¿ya?
A veces, si se fijan en los ejemplos de arriba, no siempre todo está denotado con símbolos, ¿ya? Hay algunas ideas que están en palabras. Otra forma, como bien dijo el compañero, que podríamos reunir la X en la Y, ¿cierto? Y dejarla junto con el para todo, que también es válido, ¿sí? Va a depender, ¿de acuerdo? A veces nos podría confundir el que estén juntos cuando tengamos que hacer alguna acción como negar. Pero en este caso, si tuviéramos que negar, solamente se negaría el cuantificador universal y quedaría en existe. ¿Ya? Dice la proposición es falsa, basta tomar un par de números cualesquiera, porque dice ninguno. Entonces, si yo tomo uno que cumple, evidentemente la frase no cumple, la proposición no cumple, sería falsa. Y ahí estaría, ¿cierto?, el resultado ya negado. Hay parejas de números reales cuya suma es conmutativa. Creo que aquí hay una diferencia. Hay parejas de números, y tiene el sentido, ¿de acuerdo? Hay parejas de números reales cuya suma es conmutativa. No es diferente, o sí sutilmente, aquí dice, podría haber puesto, existe al menos un par de números, creo que ahí sería mejor, reales, tal que la suma es conmutativa, ¿sí? Para ser más preciso. Dice, en este ejercicio observamos que al escribir el cuantificador universal para todo X perteneciente a los reales y para todo Y perteneciente a los reales, es lo mismo que para todo Y perteneciente a los reales y para todo X perteneciente a los reales. Podríamos de alguna manera reconocer que este orden, en la lógica, de acuerdo a la lógica que estábamos pensando en los ejercicios del otro día, de ayer, perdón, está obligado, por ejemplo, cuando digo para todo X, estoy obligada a tomar todos los valores del conjunto, para luego contrastarlos con todos los posibles, cada uno de ellos con todos los posibles valores de Y. Entonces las combinaciones que se hicieron en ese momento eran 16, ¿de acuerdo? Y yo dije, vamos a tener que hacer todos los pares o todas las combinaciones, todos entre todos. Por lo tanto, ahí tendría, si eran 4 elementos en el conjunto, finalmente eran 16. Si parto diciendo para todo Y perteneciente a los reales, va a ser lo mismo. Voy a tener que tomar todos los valores del conjunto y cada uno de ellos componerlo, ¿cierto?, con todos los valores del conjunto, porque estoy citando para todo X perteneciente a los reales. Entonces, esta situación, dice acá, no ocurre siempre, ¿de acuerdo? No es siempre que yo pueda tomar el para todo X y para todo Y y componerlo. O sea, cuando sea para todo X y para todo Y, se podría. Pero si dice para todo X perteneciente a los reales, existe un Y perteneciente a los reales, no es lo mismo que yo conmute esos dos cuantificadores. No es lo mismo, ¿ya? Bien, dice acá, dado un conjunto universo y la proposición, para cada elemento del universo hay un elemento del universo tal que al sumarlo se obtiene como resultado 0. Antes de empezar con este ejercicio, quiero hacer la anotación o quiero escribirlo ya. Voy a aprovecharme de esta expresión. Control C. Ya, quiero decir que esta expresión que está dada de esa forma es distinta. Control V, Control V. Ay, perdón.
SC. Control C. Ya. Me quedo aquí, después vamos a revisar el otro ejercicio. Aquí si yo escribo para todo y perteneciente a los reales, existe un X tal, perteneciente a los reales tal que cumple una cierta proposición, ¿de acuerdo? Sería distinto a comenzar diciendo que existe un X perteneciente a los reales tal que Y, o para todo Y, para cualquiera de ellos, perteneciente a los reales, se cumple la función proposicional, ¿de acuerdo? ¿Ustedes notan la diferencia? ¿Alguien me podría dar un ejemplo o apoyarse de lo que hicimos ayer para decir por qué esto es distinto? ¿De acuerdo? Esta frase que está acá, esta situación no ocurre siempre. Esto de conmutar, insisto, los cuantificadores. En este caso, sí, podríamos decir que esta expresión y esta resulta lo mismo. Resulta el mismo procedimiento, significa lo mismo, porque estoy obligada en ambos casos a tomar todos los elementos, ¿de acuerdo? Del conjunto. Entonces, eso, son iguales. Voy a usar el signo, este signo igual, pero ya me está produciendo conflicto, porque quiero hacer, notar en particular, podría usar el símbolo, este de acá, que no lo tengo a mano, lo voy a copiar mejor. A ver, deja ver si lo encuentro, porque voy a necesitarlo negado. Símbolos, símbolos, más símbolos, necesito el que tenga 3 rayitas. Pero necesito ese también, lo necesito negado. Insertar. De acuerdo. Este símbolo recuerden que significa equivalente, ¿de acuerdo? Entonces, es mejor y es más apropiado que nosotros trabajemos cuando estamos confrontando expresiones o ideas que son proposiciones, y si quiero decir que dos proposiciones actúan de la misma manera, tengo que usar el símbolo de equivalente, ¿de acuerdo? Ahora aquí, como no me deja escribir, pero lo voy a escribir con la... ¿De acuerdo? En el fondo lo que quise hacer así es como negar, de acuerdo a la equivalencia. No son lo mismo. ¿De acuerdo? No son lo mismo. En forma genérica, tal vez alguien pueda construir una función proposicional y un conjunto A, B, tal que pueda darse una situación muy puntual, pero en forma genérica, así como lo estamos planteando, estos no son equivalentes. ¿Ya? No resulta lo mismo. ¿Ya? Eso. Bueno, acá tenemos diferentes ejercicios resueltos donde dice en el conjunto universo dado tales números, la proposición para cada elemento del conjunto universo y un elemento del universo
¿ya? Tal que al sumarlo se obtiene como resultado 0, y me piden que escriba la proposición en lenguaje lógico, luego determine el valor de verdad y después niegue simbólicamente y luego traduzca esa negación al lenguaje natural, ¿ya? Entonces, si lo revisamos, tendría, claro, aquí dice, para cada elemento, cuando digo para cada elemento me estoy refiriendo a todos los elementos, por lo tanto, aquí está en presencia del cuantificador universal. Y después dice, hay un elemento, entonces cuando dice hay un elemento, estoy hablando del cuantificador existencial. Entonces tendría para todo X perteneciente al U, existe un I perteneciente al U, y así tal cual como está escrito acá, dice tal que la suma, ¿sí? El resultado de sumar, de la adición, se obtiene 0. Acá. Ok, después dice, determina el valor de verdad. Bueno, si quisiera determinar el valor de verdad, debería confrontar, ¿cierto? Los elementos, revisar los elementos que están acá, y para todo X perteneciente al universo, como lo hacíamos en el día de ayer, nosotros tenemos que ser exhaustivos, tenemos que ir revisando, en este caso tomar todos los elementos del universo, perdón, me fui aquí, quedaría algo así. Ustedes me podrían decir, primero, si ya lo revisaron, si es verdadero o falso esta proposición. Verdadero. Es verdadero, ¿cierto? Para probar que es verdadero, ¿qué necesito? Aquí voy a escribir lo que dijo usted, es verdadero. Es verdadero porque dice que solamente hay un elemento en U tal que a sumarlo se obtiene como resultado 0. Ya, y en este caso, Sería más 2, o sea, menos 2 más 2, por ejemplo. sí, eso me dio 0. De acuerdo. ¿Es suficiente esto? Sabemos que eso es verdadero, Se tiene que perfecto, hacer súper bien. con todos, con cada término. De acuerdo. Aquí, por ejemplo, si solamente necesitara esto para demostrar que es verdadero, la proposición o la proposición que estaría en juego sería esta. ¿De acuerdo? Si fuera esta la proposición, claro, necesito un X y necesito un Y, nada más, si fuera eso. ¿De acuerdo? Entonces aquí usted dice, X, si X es igual a menos 2, y sabemos que el menos 2 pertenece al universo, y por otro lado, Y va a ser el 2, lo busco así como con pinzas hasta que cumpla, tal que el 2 pertenece al universo, y sabemos que menos 2 más 2 es igual a 0, o sea, se cumple la proposición que está acá, o la función proposicional para esos valores. Entonces, si esto fuera así, si esa fuera la proposición, esa que está ahí, yo con un caso sería suficiente para demostrar que eso es verdadero. Pero que dice para todo X perteneciente al universo. Entonces, claro, entonces si me separa todo, voy a tener que tomar cada uno de ellos, cada uno, y mostrarlo. Y mostrar el I que hace que esto, porque con un I, para ese X, debo mostrar que se cumple la función proposicional. Entonces tendría que decir, es verdadero ya que, ¿cierto? Cuando X vale menos 3, ¿cierto? Y cuando X vale menos 2, y cuando X vale menos 1, y cuando X vale 0, ¿cierto? Porque aquí tengo que tomarlos todos los que están en el conjunto universo. Y para este en particular,
existe un I, ¿de acuerdo? Y existe un I, en este caso usted tendría que decir I igual 3. Y para este otro, I va a ser 2. Y para este otro, I va a ser 1. ¿Sí? Pareciera que tengo que tomar el contrario. Para este caso, bueno, este es un I, perdón. Es justamente el contrario del 0, es el mismo 0. ¿De acuerdo? Tal que, ¿cierto? Y ahí muestro, menos 3 más 3 es igual a 0. Menos 2 más 2 es igual a 0. Eso es lo que tiene que pasar en su mente al momento de decir que esto es verdadero. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que pensar, que los cuantificadores que están acá presentes me están exigiendo algo. Y en este caso me está exigiendo que tome todos los valores del universo para el X, ¿cierto? Y que por cada uno de ellos que yo tome, debo encontrar un I en ese mismo universo tal que la suma me dé 0. Profe, una consulta. Diga. Al poner como X0 e Y0, la Y no va a significar lo mismo que la X, no son 2X, al tener el mismo valor. No, es que en este caso te piden que, o sea, en el fondo podría haber sido otra estructura acá, ¿de acuerdo? No necesariamente X más Y igual 0, podría haber sido X más y medio, por decir algo, igual 0, no sé, ahí van a depender de los números que me den, etcétera, etcétera. Pero en particular, yo tengo que buscar uno y este puede repetirse. Pueden ser iguales, puede ser este igual, o si, dependiendo de la función proposicional, podría haber sido el mismo número, ¿sí? Todo el rato. Lo importante es que tú tienes que ir a buscar uno en el universo y de ese mismo universo, aunque se repita el número, si te conviene, lo tienes que utilizar. Lo importante es que existe. ¿Sí? No sé si queda claro. No hay un impedimento en que el número se pueda considerar, el número si se necesita en el Y, puedo repetirme el número. Eso. Va a depender de la proposición que está acá. ¿Ya? De la función proposicional que está ahí. No es que esté usado por X y ya no lo puedo usar en Y. No. Eso no. Se puede utilizar. Se puede utilizar. Lo importante es que la suma te dé 0. ¿Ya? Y después tendría que seguir, por ejemplo, cuando X valía 1 y el Y valía menos 1. Y esa suma te dio 0. Entonces, como todas estas cumplieron, todas, punto suspensivo, hasta cuando hice que X valiera 3 y después busqué el Y que era menos 3 y también cumplió. Entonces, como todos cumplen, ahí recién yo tengo la tranquilidad de que la proposición que está acá arriba es verdadera. ¿Ya? La proposición es verdadera si para cualquier X que yo me tomase iba a existir un Y en ese conjunto tal que la suma diera 0. Entonces, eso, para que tomen conciencia de que hay un orden donde están presentados los cuantificadores y eso me van a obligar. ¿De acuerdo? Sigamos mirando hacia abajo. Perdón, me cambié de la X. Dice, la proposición es verdadera ya que X igual a menos 3 y existe el 3 tal que esto da 0. Si X vale menos 2, va a existir el 2 tal que la suma me dé 0. Y así con cada elemento del universo. ¿De acuerdo? Y así exhaustivamente tengo que pasar por todos los valores, por todos los elementos que están en el universo. ¿Ya? Porque esos valores son los que toma X inicialmente. ¿Ya? Dice acá, niegue la proposición, evidentemente ahí la vamos a negar simbólicamente y va a quedar de esta forma. Existe un X tal
perteneciente al universo, existe para todo i perteneciente al universo tal que la suma es distinta de 0, ¿ya? Necesariamente tenemos que, cada vez que hagamos una negación, podemos usar un sí solo sí o podemos usar este símbolo de equivalencia. Ambos están diciendo que las proposiciones que tengo acá enfrente son, actúan de la misma manera, ¿ya? Son equivalentes entre sí. Dice, en palabras, dice, hay un elemento del universo tal que al sumarlos con cada uno de los elementos del universo, la suma es distinta de 0. ¿Ya? Y dice, esto es falso, ¿de acuerdo? Imagínense, tomo un elemento, tengo que elegir uno del universo, ¿de acuerdo? Y ese en particular lo tengo que sumar con todos los otros, en diferentes momentos, ¿cierto? Y en todos los momentos dice que la suma me va a dar distinta de 0. Hay un caso nomás, po, Claro, ¿cuál sería? cuando es el inverso. O el 0. Justamente. Cuando es el 0, no me va a funcionar justamente cuando tome el 0 y después tenga que tomar el 0, porque aquí yo podría tomar cualquier número, ¿cierto? Tendría que buscarlo con pinza. Podría decir ya, y el 1, por decir ya, supongamos que el x es el 1. Y entonces yo tengo que decir, el 1 más el menos 3 me da menos 2, distinto a 0, bien, perfecto. El 1 más el menos 2 me da distinto de 0, perfecto. Pero cuando pase y llegue al menos 1, me va a decir 1 más menos 1 me da 0. 0 distinto a 0, falso. Y debido a eso, debido a que no cumple para todos los i, la proposición es falsa. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a insistir, no es que yo me quede con un caso y lo analice y diga, no funciona. No, es que tengo que hacer como todo el trayecto, tengo que inspeccionar, ¿ya? Tal vez alguien me dijo, profesor, ¿y por qué tomó el 1? Yo tomé otro número, ya, de acuerdo. Ese otro número también tendría que ese número revisarlo con cada uno de ellos. Entonces, no está. Yo puedo decir que intuitivamente es simple, pero cuando me pidan probar, hasta el momento parece que no me piden probar, pruebe que es verdadero, pruebe que es falso, pero cuando me pidan probar, yo voy a tener que hacer esa revisión y voy a tener que tomar para un X que yo haya elegido, probar todos los de acá. Si no funcionó, voy a tener que ver, tal vez hay otro que sí funcione, pero como sabemos de números, inmediatamente somos agudos y podemos detectar rápidamente si es que existiera uno de ellos, lo podríamos tratar de rápidamente reconocer y elegir, ¿ya? Ojo. Bien. Seguimos. ¿La puedes subir un poquito, porfa? Es que no copié lo de la negación. A ver, ahí, no sé. No, lo de la negación, lo último. ¿Esa parte? Lo último que estábamos viendo. Ya. No. O sea, Abajo, la abajo. solución. La Ya. Solución. Ahí está. Ya, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, ahí decía en palabras, ¿cierto? Me quiero quedar aquí un poco en esta frase que dice, en este ejercicio observamos que al escribir para todo x perteneciente a los reales, existe un y perteneciente a los reales, no es lo mismo que decir existe un x perteneciente a los reales, tal que para todo y perteneciente a los reales. ¿De acuerdo? No sé si queda claro, de acuerdo con ese ejercicio en particular, que a ustedes le quede claro que no es lo mismo. ¿De acuerdo? A mí, yo sospecho, no sé si ustedes tienen claro eso. ¿De acuerdo?
Uno trataría de buscar ejemplos solamente por haber negado lo anterior. No sé si se lograba que ustedes comprendieran esa diferencia, ¿ya? Creo que he sido insistente yo en tratar de mostrar los casos, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero de alguna manera que comprendan esta diferencia, el para todo X, ¿de acuerdo? Para todo X, ¿sí? Existe uno en particular que cumple con una cierta función proposicional, ¿cierto? Tiene una fuerza, significa que yo para todos tengo que mostrar cada uno de ellos y para cada uno de ellos tengo que encontrar un I, ya que eso fue lo que hicimos recién, ¿ya? A diferencia de que yo diga existe un X en particular, y existe un X en particular tiene que ser uno solo, ¿ya? Con uno solo que yo muestre, tal que ese que está fijo, hayan otros, todos los otros tienen que cumplir con él, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo podría poner un ejemplo para cada uno de estos casos, ¿ya? Y los ejemplos que a mí se me ocurren tienen que ver un poco con la aritmética, con las propiedades de la aritmética, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando yo me encuentro con este enunciado y con esta forma, con este orden, yo digo para todo X perteneciente a los reales, existe el 1 perteneciente a los reales, creo que esto lo dije ayer, tal que X por 1 me da X. Eso es verdadero. ¿Será cierto esta proposición? ¿Será cierta esta proposición? Y si esta proposición es cierta, yo tendría que empezar a probar con todos los reales, ¿de acuerdo? Con todos los reales y ver que esto se cumple. Entonces alguien podría decir, bueno, y raíz de 2, cuando X vale raíz de 2, claro, cuando X vale raíz de 2, yo puedo decir que raíz de 2 por 1 me da raíz de 2 y se cumple el enunciado, ¿sí? Perfecto. Y si yo coloco cuando X vale menos 3 por 1 me da menos 3. Perfecto. Entonces, esta proposición es verdadera porque yo debiera con libertad tomar cualquier X, cualquier número real, y yo sé que con cualquier número real esto va a funcionar y todos van a ir cumpliendo, ¿ya? Entonces, el existe y este es uno en particular. O lo dije al revés. Ay, creo que lo dije al revés. Voy a borrar algo. Es que la fuerza va en el otro sentido. Va primero el I. Voy a decirlo así. Perdón. Existe el 1 perteneciente a los reales. Tal que para todo I. Disculpen. Ya. Es así. ¿Ya? Y lo vuelvo a decir. Ahora sí está bien dicho. ¿De acuerdo? Ya. Y aquí, como sabemos que el 1 es fijo, el I es el que va variando. Entonces, X vale 1 y vale raíz de 2, por decirlo así. Cuando X vale 0, ¡no me funciona! Tendría que decir, perdón, el X vale 1, disculpen, me equivoqué. Me confundí. X siempre va a ser 1, o sea, este valor ya lo fijé, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y este voy a tener que decir que son todos los reales menos el 0, porque el 0 me va a ganar. Los reales menos el 0. ¿Ya? Y esto sería... Es que lo pensé al revés y eso me liquidó desde un principio.
Ya, ahí sí, ¿de acuerdo? La fuerza de del existe al principio de la función proposicional, es que yo tengo que ir a buscar un número único. Y ese número único, junto con cualquiera del conjunto, me debiera cumplir la función proposicional. ¿De acuerdo? Eso es así. A diferencia de otra, que sería cuando parte con X, esto debería ser el inverso aditivo, ¿de acuerdo? Como lo que estábamos viendo recién, ¿sí? O sea, aquí yo tomo uno cualquiera, ¿sí? Por decir X igual 2. Y para este en particular, yo tengo que ir a buscar uno del conjunto. X igual menos 2. Y igual menos 2. Ahora tengo que tomar cualquiera del conjunto, nuevamente, por ejemplo, X igual 3. Y para ese X igual 3, tengo que ir a mirar el conjunto y buscar uno que, de tal manera de sumarlo con el 3, me dé 0. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Qué diferencia hay entre estos dos casos? ¿Alguien podría decirme? Que en el primero la X es fija y no varía. Muy bien. En cambio, este existe, ¿cierto? Por ejemplo, este podría haber sido siempre, podría no haberlo puesto como 1, podría haberlo puesto como X, ¿de acuerdo? Pero tengo que ir a buscar ese X en particular, tal que al multiplicarlo por Y, me dé Y. Así sería como en genérico. Y ese X y ese en particular lo tengo que ir a descubrir. Y si sabemos de aritmética y sabemos qué pasa que cuando yo tomo un número y lo multiplico por otro y el resultado es el otro, pareciera que este actúa como neutro, ¿de acuerdo? Porque no afecta el resultado, no afecta el producto. Entonces yo tendría que rápidamente decir, aquí estamos hablando del neutro de la multiplicación, o sea, es el 1, ¿de acuerdo? Entonces, pareciera que originalmente no me lo tienen por qué dar, no me tienen que por qué decir es el 1, sepa que es el 1, no. Te dice, existe un número real tal que al multiplicarlo por otro no afecta al otro. Y ahí yo descubro el 1. Y por eso, como tú bien dijiste, ese número es fijo, ¿de acuerdo? Cuando está en este orden, así, tal cual. En cambio, cuando esté escrito de esta otra forma, este existe, puede ir variando, ¿de acuerdo? Porque depende directamente del valor X al que yo seleccioné arbitrariamente. Y tengo que ir tomándolos todos. Entonces, esto de aquí, uno se resume cuando uno lo ve en las definiciones, esto queda escrito así: para todo X perteneciente a los reales, existe, en este caso, existe el menos X, que sería el que, en definitiva, el que estoy buscando acá, perteneciente a los reales, tal que al sumar X con su contrario, siempre me va a dar 0. ¿Sí? En el fondo, cuando uno lo revisa, en las propiedades de la operatoria, te lo presentan. Y si este ejercicio hubiera sido tal que la multiplicación te dé 1, te estaban hablando del inverso multiplicativo, ¿de acuerdo? Y también te dicen, en vez de escribirlo menos X, te lo escriben X elevado a la menos 1. ¿Sí? Pero están ahí, están presentes. Ustedes tienen que haberlos visto en algún momento en el colegio, ¿ya? Cuando se presenta la operatoria y las propiedades de la adición y de la multiplicación, te escriben esto. Esto se llama la existencia del inverso aditivo. Este sería la existencia del neutro aditivo. ¿De acuerdo? Para algo así. Entonces, ahora yo espero que noten la diferencia de lo que significa que lo escriban primero el para todo y luego el existe, y en el otro caso parte con el existe y luego el para todo. Porque es muy distinto lo que hay que analizar.
¿Ya? Eso. Bien. Ay, vuelvo a apretar sin querer al lado. Aquí. Eso. Dice tarea, ahora usted, no está el solucionario. A ver, chan. Allá. Bien. Dice, me dan un universo, o sea, me dan un conjunto, el universo, bueno, para este caso en particular, ¿ya? Dice, hay elementos en el universo, hay un elemento en el universo que es mayor que todos los demás. Escriba la proposición en lenguaje lógico, luego determine el valor de verdad de la proposición y luego niegue y traduzca en lenguaje natural. Perfecto. Que alguien me dicte. Porque lo voy a... vamos a escribir simbólicamente esto. ¿Qué hay que hacer primero? Ah, muy bien. Dele, mira ahí. Muy bien, perfecto. Muy bien, eso es. ¿Y qué creen ustedes? ¿Existirá ese elemento? ¿Será verdadera esta proposición? Sí, ¿Crees? sí. Es verdadero. Yo creo que le falta notar que X es distinto de Y, porque si yo evaluara el que supuestamente es mayor, estaría falsa esa proposición. Pasa un caso, Ya, como sí, de delante. acuerdo. ¿Y cómo digo que todos los demás? Eso es lo que tú dices que falta, ¿cierto? Sí, puede ser que X es mayor o igual a Y, así se evalúa el mayor, se va a cumplir con la igualdad, o habría que notar que X es distinto de Y. Ya, eso se podría agregar así. Entonces, sin borrar lo que hizo la Villaray, ¿sí? Tal vez esta parte de acá, ¿cierto? Podríamos decir que X es mayor que Y X es distinto de Y, ¿sí? Y que todo eso sea parte de la función proposicional. Porque claro, dice X es mayor que Y, pero en algunos casos, fíjense que como están en el universo, pueden coincidir, ¿de acuerdo? Y como dice, los demás se está excluyendo, ¿cierto? Los otros son, este soy yo y los otros son los demás, por lo tanto, estoy haciendo una diferenciación entre ese número y los con los que me estoy comparando. Sí, me parece muy bien eso que dijo el compañero. Profe, si X hubiera sido mayor o igual, ahí no tendría que hacer todo lo que usted hizo, ¿verdad? No, es distinto. Porque si yo coloco mayor o igual, ¿de acuerdo? De alguna manera estaría contradiciendo ser estrictamente mayor. ¿Sí? Es mayor, está dicho acá, perfecto. ¿De acuerdo? Pero cuando yo digo que todos los demás, yo soy mayor que todos los demás, ¿de acuerdo? Es que en esta lista de valores que va tomando X y va tomando Y, aquí dice para todo Y, incluido cuando
incluido cuando y toma el valor que yo le asigné a x. ¿Sí? X es un valor del universo. Supongamos que en particular, analicémoslo, porque este universo llega hasta el 3, ¿de acuerdo? Entonces ustedes me dicen, ¿quién es ese elemento que yo busco? Es justamente ese, ¿sí? Ahí. Y yo voy a empezar a comparar. Entonces, ¿el 3 es mayor que el menos 3? Sí. ¿Que es el menos 2? Sí. ¿El 3 es mayor que el menos 1? Sí. ¿Es mayor que el 0? Sí. ¿Es mayor que el 2? Sí. Y cuando ponga el 3 es mayor que el 3, esto va a ser falso y esto se me va a caer completamente, ¿de acuerdo? Sería falso si lo dejo hasta aquí, ¿ya? Entonces, yo necesito que la expresión, los i que yo esté utilizando, lleguen solo hasta este punto, solo hasta el 2. No sé si es un o x distinto de y. Si x distinto de y es verdadero, verdadero, falso. Ya, entonces debería ser un no. No sé si ustedes qué piensan, ¿es un i o no el que va ahí? Entre esas dos ideas. Creo que funciona con los dos conectores lógicos. Mi preocupación es cuando x vale 3, y vale 3, porque esa combinación la voy a tener que hacer. Aquí x vale 3, y aquí y tiene que tomar todos los valores. Y toma el valor menos 3, toma el menos 2, el menos 1, etcétera, etcétera. Y también tomo el valor 3. ¿De acuerdo? Y necesito que cuando llegue a compararse con el 3, esto me arroje también verdadero. Esta estructura me arroje verdadero. Sería Entonces, ahí. en todos los casos, hasta cuando i valía 2, ¿cierto? Esta parte cumplió y me dio verdadero. ¿Sí? Y también se Entonces sería cumplían uno. distintos, eran distintos. Entonces sería uno porque si toma el valor de 3 y no se cumple el segundo paréntesis, al cumplírsele, no, porque con no igual tampoco se cumpliría el primero, porque el 3 no es mayor que el 3. Pero Serían las se, dos. pero se cumpliría la segunda. Entonces, si no se Tampoco cumple se que x es mayor que y, o se La segunda. cumpliría que x es igual a y. Si toma el valor de 3, el primer paréntesis daría falso porque no es mayor que el 3, no es mayor que 3. Y el segundo paréntesis también daría falso porque no serían distintas. Entonces falso y falso, para que den verdadero, tendría que ser un i no, Sería bicondicional la única forma, sería pero condicional. Ya, perfecto. Eso es lo que me interesa que analicen, ¿de acuerdo? Porque hasta aquí ya teníamos una idea súper clara, ¿de acuerdo? Pero vemos que esta proposición es falsa cuando x vale 3 e y vale 3, ¿sí? Se voy a borrar lo que hice yo. ¿Cómo construyo entonces la idea? Simbólicamente, de tal manera, porque nosotros leemos esto y nosotros sabemos que sí, que es verdadera, ¿sí? Tenemos la certeza que esto es verdadero. La lógica, el razonamiento lógico nos dice que esta proposición es correcta. Pero ¿cómo escribo esto? ¿Ya? Hasta ahí vamos bien, pero sentimos que aquí en el último paso, ya muy bien. ¿Cómo sería?
Sí, tiene razón la Millaray, creo que era la que estaba hablando. Debería ser bicondicional, porque siempre va a ser verdadero y cuando siempre se van a cumplir las dos, y el momento en el que no se cumple una, no se cumpliría ninguna de las dos y quedaría verdadero igual, pues, se supone. Ya, genial. ¿Y cómo escribo bicondicional? Con la rayita, las flechas para los dos lados. Ya. Probemos. Una consulta. Diga. ¿No sería más simple poner que X es mayor o igual que Y? ¿Pero tú crees que eso es lo que estás diciendo acá? Que el enunciado dice Es que es mayor que estricto. dice que es mayor, no es mayor igual. Si no, también tomaría X como 3, o sea, Y como 3 también. Entonces es falso, sería falso. Dice que es estricto. Claro. Mira, si la frase dijera es mayor o igual que todos los demás, perfecto. Llegamos hasta aquí, le colocamos la igualdad acá y ya no nos preocupamos más. Estaría perfecto. ¿De acuerdo? Si fuera mayor o igual aquí. Pero aquí dice mayor que todos los demás. ¿De acuerdo? Y al decir mayor que todos los demás, algo más tengo que hacer, porque hay un caso en particular que esto no me va a funcionar. Sabemos que si yo comparo el 3 con todo, con los números del -3 hasta el 2, esto va a cumplir. ¿Sí? Entonces podemos agregar en donde dice para todo Y perteneciente a U distinto de X y no nos complicamos en la segunda parte. ¿Dónde pongo Y distinto de X? En el primer paréntesis. No, porque en estos paréntesis están los cuantificadores. No puedo poner conectivos lógicos acá. Tendría que ser aquí, en esta estructura. Pero yo creo que esto queda súper claro porque en el fondo, ustedes saben cómo actúa el bicondicional, ¿cierto? El sí solo sí es verdadero si ambos valores son iguales. Entonces, como bien dijo el compañero, cuando esto sea verdadero, esto va a ser verdadero, porque estoy comparando desde el -3 hasta el 2, y esto va a funcionar, ¿cierto? Me va a arrojar verdadero, verdadero, y esto en particular me va a arrojar verdadero. Y en el último caso, cuando esto no cumpla, o sea, cuando esté comparando el 3 con el 3, me va a dar falso. Cuando compare que el 3 con el 3, me va a dar falso también. Ay, perdón, estoy sin querer, borré. Dice X distinto Y también va a ser falso, pero el bicondicional va a ser verdadero. Entonces estoy justamente analizando el último caso, ¿cierto? Que es cuando son iguales, ¿de acuerdo? O sea, que sería el caso cuando X e Y coinciden con el mismo valor. Y el bicondicional me daría verdadero. Y ahí estaría perfecto. Entonces sería, en el fondo estoy diciendo salvo el 3, es como que quiero compararlo con todos menos con el 3, pero cuando llegue el 3 va a caer en esta estructura que también me va a arrojar verdadero. ¿Ya? A mí me parece interesante lo que escribimos aquí, que funciona completamente. Y aquí tendría que haber como un corchete para decir que esta comienza aquí la función proposicional y termina acá. Eso. Está bueno. Es súper agudo lo que dijimos, ¿eh? Tal vez otro lo hace y no se fija y pone mayor o igual al tiro aquí. No. Aquí hicimos que funcionara a partir de un bicondicional, excluyendo, ¿cierto? En el fondo es que de alguna manera lo que va a pasar es que en el último caso es como lo que lo va a excluir, ¿cierto? Pero aún así la estructura, en el caso que sean iguales, en el fondo, como que lo deja pasar, no sé si lo estoy diciendo así, trabajó súper bien hasta cuando era el 2, del -3 al 2, y en este último caso lo que hace es acogerlo, porque dice para todo Y, aquí no lo puedo cambiar, es para todo Y, tengo que hacer que corra hasta el 3, y cuando corra hasta el 3, esta maquinita, esta función proposicional también me va a dar el OK, me va a dar verdadero. Bien, sigamos con el otro. No, pero dice entonces niéguelo. Ay, niegue todo esto.
¿Y cómo queda negado esto? ¿Cómo niego todo esto? ¿Cómo niego un bicondicional? Es una buena pregunta porque ayer veíamos cómo negábamos un condicional. Voy a anotar. Ay, ¿alguien lo puede anotar porque voy a tener que moverme? ¿O puedo abrir? A ver. Voy a abrir líneas acá. A ver si me deja escribir un poco más. ¿Cómo negamos esto? Ya, hasta aquí, por ejemplo, la primera parte está bien, ¿de acuerdo? Lo de los cuantificadores está perfecto, pero me gustaría saber cómo, acá no es tan simple, ¿de acuerdo? Negar el bicondicional, ¿ya? Porque no tenemos una regla que nos diga la negación del bicondicional tal cosa. Profe, en x menor o igual a y, ¿no sería x menor a y? Si quieres negar esto, sería menor o igual, porque es todo lo contrario. Estos son los mayores y la negación de esto sería los que no son mayores, y los que no son mayores serían los menores y los iguales, ¿de acuerdo? Ya. ¿Sí? Yo pensaba que era menor. Y la negación de una negación sería la igualdad en este caso. Pero este bicondicional no se transforma en un condicional, ¿de acuerdo? Aquí hay una falla importante que tendríamos que revisar cómo negar un bicondicional, ¿de acuerdo? Gabriel, ¿tú qué estabas haciendo acá? Cuéntanos, aquí con lápiz verde. Hola. Gabriel, ¿estás por ahí? Que estaba muteado, profe, estaba hablando con el micrófono apagado, perdón. Lo que escribí dentro de los corchetes Sí. es la equivalencia de una bidireccional. O sea, bicondicional. Ya. Entonces, la negación sería tal que así. Ya. ¿Y de dónde sacaste tú que esa es una equivalencia al bicondicional? Porque me encantaría que la revisáramos. Es que había una compañera aquí, no sé si está acá, la Fran, que tuvo esta materia igual, me mandó una tablita de leyes de álgebra y siempre las busco ahí. Y ahí estaba Ya. la equivalencia. Ya. Porque sale la equivalencia como de un bicondicional, que sea como P implica Q y paréntesis Q implica P, o también puede ser P o Q y P negado y Q negado. Ya. Bueno, si tienen esa tablita, la idea es que podamos mando. revisarla, ¿sí? También para La revisarla. mando al grupo. No, mira, yo no me sé de memoria un bicondicional traducido en O y O, negaciones y todo eso. Pero sí la puedo construir. Entonces, sería buena la tarea de poder, porque fíjense, si P significa... Creo que está mal anotado la negación del bicondicional.
Por eso yo prefiero que lo revisemos, ¿de acuerdo? Pero Tranquila, sería señorita. increíble, quiero Más decir despacio. a los compañeros que estaban escribiendo acá con el color verdecito más claro, o sea, verde agua más bien, no tan verde limón, quiero decir que cada una de estas, por ejemplo, esta, X mayor que Y, sería P. X distinto de Y sería Q. Entonces, cuando tengan que traducir esta parte, la negación de esta estructura va a quedar, yo creo que va a ser más o menos así. No sé si están bien exactamente el O y el I que están puestos acá, pero sería X mayor que y X distinto de Y, paréntesis, O, paréntesis, la negación, que sería X menor o igual que Y, etcétera, etcétera. O sea, así crece, así crecería mucho, mucho, pero yo sé que la traducción del bicondicional es como lo más, o sea, el bicondicional cuando uno lo mira está como compacto, pero cuando uno lo quiere ir a mirar con los otros conectivos lógicos, crece bastante, ¿de acuerdo? Y al crecer bastante, estas proposiciones que son justamente la desigualdad y la negación de la igualdad que está acá, estarían en cada posición donde aparecería P, que sería la primera, y Q sería lo que está después del bicondicional, y aparecería muchas, muchas veces, ¿de acuerdo? Así que igual creo que sería bueno como ejercicio que ustedes lo hicieran, ¿de acuerdo? Revisen si antes esta parte de acá, que yo no estoy muy clara si es tal cual, o sea, lo que está entre el corchete. En el grupo del WhatsApp mandé una tabla de definición para que la Ya. vean. Para que la vean. Yo lo que puedo hacer, bueno, igual va a estar la grabación, yo voy a revisar la grabación y voy a copiar eso y lo voy a mirar si está correcto, ¿de acuerdo? Pero me parece muy bien que estén los aportes de ustedes. Lo importante es que más que la memoria es saber cómo construir esto, porque se puede hacer usando las propiedades que vimos, ¿ya? Vamos a continuar. Voy a borrar todas las anotaciones. Oh, Ya nos quedamos con el ejercicio número 2. Dice, considere las dos proposiciones. Bueno, ahí se notan claramente cuáles son las dos proposiciones. Dice, traduzca cada una en lenguaje natural. ¿Alguien de ustedes lo puede traducir la primera? Dice, para todo X perteneciente a los racionales, menos el 0, existe un Y perteneciente a los racionales tal que X por 1 es igual a 1. Es decir, que para todo racional, sin contar el 0, existe un inverso multiplicativo. Muy bien. Sería, en el fondo, cuando yo multiplico dos números y me da el neutro multiplicativo, significa que voy a siempre encontrar un inverso multiplicativo. Por ejemplo, si yo me doy 3 cuartos, o sea, si el x vale 3 cuartos, obviamente es un número racional distinto de 0, voy a encontrar en el conjunto de los racionales el 4 tercios, ¿cierto? Tal que al multiplicar 3 cuartos por 4 tercios me va a dar 1. Y eso es una verdad, ¿de acuerdo? Eso que está ahí escrito en ese orden, en el fondo, me obliga a tomar cualquier número, o me obliga a tomar todos los números, uno a uno, ¿cierto? Cada uno elemento del conjunto de los racionales, excepto el 0. Y para cada uno de esos que yo me tomé, voy a encontrar el inverso, ¿ya? El inverso multiplicativo. Eso dice la primera. ¿Y qué dice la segunda? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Existe un X perteneciente al universo Q, exceptuando el 0.
que para todo i perteneciente a q, tal que x por y es igual a 1. Muy bien. Acá en este caso también estamos trabajando con el conjunto de los racionales, ¿de acuerdo? Tomo uno, tengo que elegir uno. Aquí es distinto al otro, ¿cierto? Porque ahí tomaba cualquiera y para ese cualquiera elegía el inverso, ¿ya? De ese número. En cambio acá yo pareciera que tuviera que tomar un número en particular, ¿cierto? Único, así como que ese es, y a partir de ese yo tengo que hacer correr todos los números racionales, que serían los i, y al multiplicar ese número que está fijo, ¿cierto? Por el i por todos los i, me tiene que dar 1. Entonces, notoriamente en esta pregunta hay una gran diferencia en la estructura, en la forma de pensar el problema, ¿de acuerdo? Y sabemos que el primer caso es verdadero, ¿sí? Eso habla de la propiedad de la existencia del inverso multiplicativo. En cambio, esto otro no es una propiedad, no existe, yo creo que es falso. No puede existir, creo que no existe, tendría que revisarlo. Mentira, no hay que revisarlo, ustedes saben. Si usted toma un número, imagínese un número tal que multiplicado por cualquier otro el resultado me dé 1. ¿Es posible eso? Porque puedo tomarme el 10, por decir algo, o el 10 tercios. Ahí está un número, el 10 tercios. Y si el 10 tercios lo multiplico por el 3 décimos, me va a dar 1. Pero no me dice elija uno, me dice todos los otros. Y si lo multiplico por 2, por 10, por menos 100, por un quinto, con todos esos productos todas esas multiplicaciones no me van a dar 1. Por lo tanto, claramente esta segunda idea, proposición, es falsa. Si es que me preguntaran cuál es verdadera y cuál es falsa, ahí tendría que analizar y ver el comportamiento de los valores y ver si encuentro ese número. ¿Ya? Si te da un número en lo racional escondido que usted no conoce, tal vez que hace eso. Tampoco, creo que no existe. ¿Sí? No. O sea, no puedo decir la palabra creo. No existe de plano. ¿Ya? ¿Son equivalentes estas proposiciones? Dijimos que no, ¿de acuerdo? Porque evidentemente el comportamiento, si fueran equivalentes, ¿de acuerdo? Para un X y un Y que yo me tome en una de las proposiciones, me arroja verdadero, ese mismo X y ese mismo Y para la otra proposición me tendría que arrojar el mismo valor, verdadero. Y si me tomo otro par de números, si en una responde falso, la otra me tendría que dar falso. Eso significa equivalente, ¿de acuerdo? Que me arroja los mismos valores de verdad al momento de tomar un par de valores específicos, en este caso un par de números del conjunto, ¿ya? Y bien, eso. Ok. Muchachos, después queda un ejercicio, el número 2. La idea es que lo resuelvan, pero esta tablita en particular no estaba en el PPT que subí ayer. Es todo igual, 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 pero excepto esta tablita, creo que no, cuando lo revisé no estaba. Sí, es para que las podamos observar, ¿de acuerdo? Aquí aparecen los conectivos lógicos. ¿De acuerdo? Nuevamente como una idea para recordar, acuérdense que además de esto habíamos visto la disyunción excluyente. Dentro de los conectivos lógicos también podríamos considerar que está la negación, ¿de acuerdo? Pero estos que están acá presentes son binarios, son conectivos binarios que requiero de dos elementos de dos proposiciones para poder conectarlas. Yo creo que esta tablita, no sé si apareció acá, pero parece que ya la habíamos visto. Sí, profe, sí la vi. Sí, tienen razón. Ya, perfecto. Les quería contar que estaba mirando algunos de los desarrollos de ustedes, entonces había pensado en hacer algunos recortes y hacer algunos comentarios, pero obviamente es mucho más lo que ustedes han hecho y evidentemente igual sería
o sea, yo creo que es rescatable como ir revisando de algunos ejercicios para, más que comparar lo que hicieron entre todos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, algunas de las desarrollos de esta pregunta en particular lo usaban inmediatamente la anotación, decían, es proposición, no es proposición, es proposición, entonces no alcanzaba a darme cuenta del ejercicio, que si era o no era proposición, entonces elegí esta en particular, ¿de acuerdo? El alumno colocó la proposición, indicó que no era proposición, y en el caso de que era proposición, él escribió en palabras, ¿de acuerdo? ¿Qué significa en palabras, en el lenguaje natural, la negación de lo que estaba ahí escrito? Ahora, en general, si uno revisaba, los compañeros usaban, no sé si tengo alguno acá en particular, podría colocar este. No, me refería a otro, que en particular ponían todos en forma simbólica, ¿de acuerdo? Pero justamente aquí lo escriben en palabras y esto está súper bien porque de eso se esperaba, ¿de acuerdo? Que indicaran cuál sería la expresión o el lenguaje natural, lo contrario a lo que estaba dicho en el enunciado, ¿ya? Acá, por ejemplo, quiero hacer una comparación entre dos desarrollos de los compañeros. Por ejemplo, acá cuando dice Paula estudia y va a clases, aprende, en el fondo estoy agregando información, ¿de acuerdo? Todo eso se está cumpliendo, entonces son I. En ambos casos los compañeros dijeron eso. Y está muy bien, ¿de acuerdo? En ocasiones, cuando haya más de un conectivo lógico en la estructura, yo estoy obligada a utilizar paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso en particular, como eran I solamente, no era necesario colocar paréntesis. Pero cuando en los otros casos hay diferencia. Y si no pongo paréntesis, yo le voy a decir, bueno, ¿y por dónde empiezo? Por ejemplo, en el segundo desarrollo, digo, ¿empiezo por el I o empiezo por el condicional? Me refiero a esta parte de acá. Ahí. ¿Ya? Aquí dice la negación de Q y P implica R. Tal como está aquí, puede ser que esté en el mismo orden en que estaban expresadas las proposiciones simples en la estructura, pero siempre hay un orden por donde tengo que comenzar. Y ese orden usted lo tiene que señalar indicando con paréntesis. Entonces, no me da lo mismo decir la negación de Q y P, todo eso entre paréntesis, y luego implica R, a diferencia de decir no Q y, entre paréntesis, P implica R. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vamos a la frase original que estaba dada aquí, dice, si Paula no va a clases y estudia, entonces aprende. Entonces, quiero que se fijen en esto, básicamente. Yo voy a separarlo. Porque aquí, evidentemente, hay un orden. Y ese orden ustedes lo tienen que explicitar con paréntesis al momento de construir la proposición. Entonces, díganme ustedes, vemos un condicional, vemos un I, pero ¿qué va primero? ¿Qué tengo que ligar primero en esta expresión simbólica? El no va a clase y estudia. Eso va en el primer paréntesis. Todo eso sería. Hay un solo paréntesis. Claro. Porque el condicional, ¿dónde parte? Comienza aquí. Más que comienza, ahí sabemos que empieza como el condicional. Entonces, para que aprenda, Paula en este caso,
debieran ocurrir estas dos cosas previamente. ¿De acuerdo? Esto, lo que está acá adentro. Entonces, si lo disponemos en ese orden, el paréntesis va desde aquí, donde dice Paula no va, disculpen, eso también debería ir con amarillo. ¿Sí? Paula no va a clases y estudia. Esto significa Paula no va a clases, Paula estudia, ¿cierto? Todo eso con una conjunción. Y luego, a partir de eso, paréntesis, ocurrirá lo siguiente, que es que Paula aprende. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tenemos que esta proposición que está acá dice exactamente o está muestra exactamente en símbolo lo que está pasando. ¿Ya? Bueno, obviamente tengo que revisar, creo que sí está correcto. Los desarrollos. Sí, en el mismo orden, no Q y P implica R. ¿De acuerdo? Eso como indicación, ¿de acuerdo? Es importante. Acá no era necesario, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque cuando tengo el mismo conectivo lógico, ya sean y, que son conjunciones, o disyunciones, que son los o, ellos cumplen con la propiedad conmutativa y asociativa. Entonces yo indistintamente puedo poner un paréntesis, agruparlos, ¿cierto? Porque como en el mismo conectivo lógico y existe esa propiedad, me da esa libertad. Por lo tanto, en ese caso no era importante, ¿de acuerdo? Si coloco un paréntesis, P y Q y luego IR, ese resultado me va a dar lo mismo si comienzo en otro orden, ¿ya? Después decía, Paula aprende porque estudia. Profe, en esa tenía duda. R, sí, solo sí, P. ¿Qué puse yo? Yo puse un implica. P implica R. Y lo dije al revés. Yo puse esto. Tendríamos que entender qué significa porque, ¿de acuerdo? Yo puse P implica el símbolo. Y tenemos que debatir con respecto a esto. Yo lo había puesto al revés. Ya. Usted puso R implica P. ¿Sí? Sí. Ya, entonces aquí, fíjense que el condicional es uno de los conectivos lógicos más... o sea, si cuando uno lo entiende, la verdad es que uno lo ve y lo aplica sin problema. Pero a veces no es tan lógico. A veces las personas dicen... usan el conectivo lógico sin saber que es un conectivo lógico y lo usan indistintamente, pero no tiene la fuerza. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo dirían ustedes? Aquí el por qué, yo creo que aquí esto es importante, ¿ya? Es como una consecuencia de algo, ¿sí? Algo pasó primero y algo pasó después, ¿sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que en ese ejercicio en particular se puede contestar como de tres formas distintas. Pero primero entendamos lo que quiere decir la frase. Dice, Paula aprende porque estudia. O sea, yo lo entendí como Paula, si estudia, entonces aprende. Así yo la entendí. ¿De acuerdo? Entonces, esto podría ser, voy a escribirlo en palabras. Que por ejemplo ese ejercicio se podría notar como Paula aprende porque estudia, pero también puede aprender sin estudiar o estudiar para aprender. Entonces, según el término como uno lo maneje, es como no sé.
Así lo dijo la compañera recién, ¿cierto? Ella pensó que cuando leía esa frase decía, si Paula estudia, entonces aprende. ¿Será? Yo creo, yo le veo sentido a lo que dice la compañera, ¿de acuerdo? Y Paula estudia, según esto, significaba, ahí arriba estaban, P. Y R es aprende. P. R es aprende. Entonces, si soy como literal a lo que está escrito acá, esto sería P implica, o sea, perdón, ya me se me olvidó. El estudia era P. Ya, P R. implica P implica R. Entonces sería este. Entonces pareciera que, claro, tal vez el por qué no me hacía tanto sentido inicialmente porque no lo hemos de alguna manera considerado dentro, o tal vez sí está dentro de las listas del condicional, o sí, o no tengo anotado, pero cuando yo leo la frase tiene un sentido, y ese sentido la idea es que sea el mismo para todos. Entonces, por eso tratamos de ocupar algunas palabras, pero si yo encuentro que ese porque actúa como un entonces, ¿sí? Porque la Paula aprende porque estudia, ¿de acuerdo? O sea, si ella estudia, entonces va a aprender. Y ahí yo de alguna manera voy tratando de componer la idea a una estructura que reconozco. Por eso yo también había dicho que era P implica R. Pero el sí solo sí, fíjense que esta simbología que está acá tiene una fuerza distinta, porque parecieran que son equivalentes. Y equivalentes podría sospecharse que como que ocurren casi al mismo tiempo. Es a veces cuando uno define, por ejemplo, yo digo, esta función es biyectiva, ¿de acuerdo? Y así aparece la definición. La función es biyectiva si solo si es inyectiva y epiyectiva a la vez. Así, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si se cumple esto, significa esto, es como al mismo tiempo. Pero pareciera que el por qué ya no es como tan al unísono, no es como una definición. Entonces, hay que ir haciendo más trabajo, hay que ir como, ¿cómo lo puedo decir? Madurando los conceptos y usarlos, reconocerlos tal vez en el cotidiano, como les decía ayer, en los titulares, ¿cierto? Están ahí, están presentes, están los conectivos y lo usamos. Y a veces las personas que no son tan matemáticas los mal usan, ¿ya? Porque tal vez quieren decir algo y usan la palabra así como sin tomarle el peso a esa palabra en particular. ¿Ya? Bien. Nos despedimos entonces, ya nos pasamos de la hora, no sé. La idea es que podamos seguir revisando los ejercicios que ustedes ya han hecho. Voy a abrir una tarea también para que me puedan mandar la parte de las funciones proposicionales y así podemos ir revisando de a poco lo que ustedes han hecho. ¿Ya? ¿Con las mismas fechas que la anterior, que la tarea anterior? ¿Cómo hasta Sí, sí, hasta antes de la martes? clase. Sí.